Tú quieres ser hacker, pero no sabes ni siquiera qué pasa cuando lanzas un Nmap. Ya te he perdonado muchas veces, papá. Una más que me hagas y te voy a presentar al verdadero Nmap. En este curso vas a aprender Nmap desde cero y sobre todo, vas a comprender los tipos de escaneo que se pueden hacer usando esta herramienta, entendiendo en cada momento qué es lo que haces y por qué lo haces. Y es una herramienta que en tu carrera como hacker necesitas conocer. Y si no lo haces te vas a quedar roto, dañado. Pero eso no va a pasar, porque estás en este curso. Y además que tienes la bendición. Y tú dirás, ¿de quién? Pues del patrocinador de este curso. Claro que ya. ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? Para tomar los apuntes de los cursos de Hixec, ¿aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? Don't worry. Para las dos primeras tenemos la solución. Y esta empieza por Case y termina en Fan. O sea, CaseFan. CaseFan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en internet. Y donde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo que te va a doler hasta la espalda de agacharte para ver lo pequeño que es el precio. Y encima, las licencias, a diferencia del Windows pirateado que tienes, son completamente legales, oficiales y demás palabras que terminan en ales. Pero ahora, vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes. Ya sabes que un Windows sin activar es tan seguro como las calles de Caracas, o sea nada. Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones. Puedes irte a la web de Microsoft y pagar 10 sueldos de LATAM por una licencia. O venirte con nosotros a CaseFan, buscar la versión de Windows que usas, seleccionarlo, añadirlo al carrito, y ya de paso si este precio está regalado, aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para Hixec, y para ti. Este cupón es HXC50. Tú solamente lo escribes, lo aplicas y magia dude. $7 por activar Windows de por vida. Amigo, dame 100, y ya que estás dame una novia. Por otro lado, si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado sin que 20 Carlas te quieran conocer, más de lo mismo. Busca la versión de Office que quieras, la seleccionas, la añades al carrito, y en este caso usarás el cupón HXC62. Y toma, 62% de descuento. Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea, puedes hablar con CaseFan, ya que tiene soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana. Son como Rexona, nunca te abandonan. Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción, para que tomes acción ya mismo y actives ese Windows por favor y ya te vengas al lado de los profesionales. Dicho esto, muchas gracias a CaseFan por patrocinar este video. Ahora sí, dude, continuemos. Y mis normas ya te las sabes, distracciones fuera y tomas apuntes a mano. Usa la mano de vez en cuando para otra cosa, papá. Así que te mantienes atento y te me quedas hasta el final, porque yo soy Martín y tú ya sabes que estás viendo Hixec. Muy bien, antes de empezar, como ya sabes, tenemos una comunidad en Discord, la comunidad de ciberseguridad más grande de Latinoamérica. Aquí la humildad que no falte, papá. Con más de 13.000 personas, de todo el mundo. En serio, hay como 33 de Asia, es muy gracioso a veces. Así que si tienes alguna duda, primero vuélvete a ver la clase. Segundo, repasa tus apuntes. Y tercero, si sigues con la duda, busca un balcón y lanza. No, no te creas. Entras a la comunidad y por ahí te ayudamos. Y ya, era eso. Continuemos. Muy bien, hablamos ahora de dos conceptos, que son bastante importantes a la hora de interactuar con Nmap, y son los conceptos de reconocimiento activo y reconocimiento pasivo, o fingerprinting y footprinting. Estos conceptos en realidad en temas de pentesting son completamente fundamentales, y se usan para agrupar las diferentes técnicas que podemos emplear, para obtener información de un objetivo. Así que definamos cada uno. Empecemos con el reconocimiento pasivo, o footprinting. Este como tal se enfoca en la recopilación de información sin interacción directa con el objetivo. Ojo con esto, sin interacción con el objetivo. Es decir, aquí usaremos únicamente información de dominio público, información que se puede encontrar en cualquier lado de la red. Y cuando digo toda la red, es toda la red, es decir, incluyendo Surface Web, Deep Web y Dark Web, pero como tal que consultamos fuentes de acceso público, con lo que tenemos un enfoque que minimiza el riesgo de detección, ya que como tal no generamos tráfico directo al objetivo, es decir, dentro del reconocimiento pasivo no podemos ni siquiera acceder al sitio web del objetivo, porque como tal no podemos interactuar con él, y por consecuencia, hacer footprinting es completamente legal, ya que como tal estamos consultando información pública, a la que cualquiera podría tener acceso, y no estamos interactuando con el objetivo, que es donde se te podría complicar la cosa, si no tienes autorización. Y por otro lado, está el reconocimiento activo, o fingerprinting, que este es básicamente todo lo contrario al footprinting. Aquí como tal interactuamos 100% con el objetivo, y hacer esto sin autorización es completamente ilegal, así que no lo hagas. Y aquí no meto chistes, viejo, porque realmente esto es así. Yo no te enseño técnicas para que vayas por ahí a buscar autoestima, te las enseño para que puedas trabajar de esto. Y te digo, usar Nmap, que ya veremos qué es, y todas las funcionalidades que tiene, pero realmente usar Nmap sin permiso puede provocar que te metas en un problema. Y no serías el primer ponquecito que haría eso. Pero bueno, volvamos al fingerprinting. El reconocimiento activo como tal se basa en usar diferentes técnicas, pero siempre para interactuar con el objetivo. Y evidentemente, dentro del fingerprinting podemos obtener mucha más información de calidad, que con el footprinting. Porque como entenderás al interactuar con el objetivo, directamente conseguimos información que podemos usar después, en las siguientes fases de por ejemplo un pentesting. Y como tal la finalidad aquí es poder interactuar con esos servicios abiertos, que corren a través de un puerto, que tenga nuestro objetivo, para así empezar a recopilar
recopilar información sobre la configuración del sistema, versiones y demás. Información que nos pueda servir, como te dije antes, en siguientes fases de por ejemplo un pentesting. Así que en resumen viejo, el reconocimiento pasivo es obtener información sin interactuar de forma directa con el objetivo. Y el reconocimiento activo es obtener información interactuando con el objetivo. Uno podemos hacerlo sin autorización, o con autorización, pero de ambas formas es completamente legal. Y con el otro sí hay que tener autorización, que generalmente no va a ser de forma hablada, tipo escaneame ahí, o sea, no. Generalmente va a ser a través de un contrato. Y ten en cuenta que el uso de Nmap entra dentro del fingerprinting, es decir, del reconocimiento activo. Por eso es que todas las prácticas que haremos las haremos en entornos controlados y en entornos locales, donde en este caso yo y tú, en tu máquina, tenemos la completa autorización para hacerlo, a menos que tú te denuncies a ti mismo, viejo, que bueno, no sé qué problema tendrás, pero puede pasar, esperemos que no. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, empecemos por lo básico, ¿qué es Nmap? Nmap es el acrónimo de Network Mapper, o el mapeador de red, pero en inglés queda mejor. Y es una herramienta creada por Gordon Lion, que si no lo conoces, pues es básicamente tu padre. Y como tal, esta herramienta se lanzó en 1997, concretamente el 1 de septiembre, es decir, el 1 del 9 de 1997. Que si sumamos todos estos dígitos nos da 36. Y si sumamos 3 más 6 nos da 9. Y esto no tiene nada que ver, pero yo quería enseñarte qué es sumar. Y como tal, Nmap es una herramienta que nos permite realizar inventarios de servicios en una red. Básicamente, viejo, mapear una red, como su nombre lo indica. Pero evidentemente no se limita solo a esto, y podemos canalizar todo su potencial al escaneo de por ejemplo un único host dentro de una red, para de esta forma poder conseguir más información de él, y a partir de esta información intentar partirle la cara, o cualquier otra parte de su cuerpo. Y ten en cuenta algo, Nmap se suele asociar a una herramienta de seguridad ofensiva, o de meramente hacking, cuando realmente no es así. Perfectamente se puede usar en otros ámbitos, a nivel de por ejemplo administración de sistemas, o meramente administración de redes. A lo que voy es que no es una herramienta exclusivamente creada para hacking, es como por ejemplo Wireshark, es decir, es una herramienta que se usa en diferentes sectores, y que perfectamente se puede usar sin necesidad de estar haciendo una operación de seguridad ofensiva. Por otro lado, Nmap tiene una arquitectura que se basa en un modelo de operación modular, es decir, que nos permite a nosotros, los usuarios, elegir entre diferentes técnicas, en base a los requerimientos que tengamos, en el punto donde nos encontremos, digamos en una auditoría de seguridad. Pero ahora, el corazón de Nmap es su motor de escaneo, el cual implementa varios algoritmos para enviar paquetes de red y analizar las respuestas recibidas, y estas respuestas dárnoslas a nosotros, en un formato más simplificado. Seguidamente, otro componente de Nmap es Nmap Scripting Engine, o NSE, que básicamente meterle proteína a Nmap, y esto se hace a través de varios scripts, escritos en un lenguaje de programación, llamado Lua. Creo que había un presidente de Brasil que se llamaba así. Y básicamente estos scripts, dependiendo cuáles, pueden añadirle más funcionalidades al núcleo de Nmap, permitiendo así por ejemplo detectar vulnerabilidades, o meramente hacer interacciones más profundas, con los servicios del objetivo en cuestión, al que estemos apuntando. Y ya por último, comentarte que podemos usar Nmap desde la línea de comandos, que realmente es la mejor forma de usarlo, porque a través de ella podemos sacarle todo el jugo a esta herramienta, y es la que por lo menos en este curso vamos a usar. Aunque sí tengo que decirte, Nmap tiene su versión de Nmap para ponquecitos, es decir, un Nmap con interfaz gráfica, llamado ZenMap, que no es que sea una aplicación externa, es básicamente Nmap pero con interfaz gráfica, y es la aplicación oficial de Nmap pero para eso, para ponquecitos, donde podemos tener la mayoría de funcionalidades de Nmap, pero a través de una interfaz gráfica. Pero como entenderás, aquí no hacemos esas cosas, viejo. Las interfaces gráficas son de ponquecitos, y aquí formamos hixers, no ponquecitos. Pero bueno, por mera educación le dedicaremos una clase, más adelante, a ZenMap, para que sí lo tengas presente. Pero como tal en este curso usaremos Nmap, a través de una shell, dentro de un emulador de terminal. Y si no te gusta, pues te llamo Batista. Pero quédate con que Nmap es una herramienta que nos permite básicamente poder interactuar con un objetivo, en las primeras fases de por ejemplo un pentesting, para conseguir más información de él, siendo completamente una herramienta de reconocimiento activo, de fingerprinting, que a final de cuentas es uno de los pasos fundamentales, porque sin información viejo no podemos hacer mucho. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablamos ahora de los tipos de estado que tienen los puertos, que nos arrojará Nmap cuando hagamos un escaneo. Entenderás que cuando Nmap haga un escaneo y comience a interactuar con los diferentes puertos de nuestro objetivo, estos puertos se pueden clasificar en diferentes estados. Pero bien, veamos todos los tipos de estados que existen. Está abierto, open, cerrado, closed, filtrado, filtered, no filtrado, unfiltered, abierto filtrado, open filtered y cerrado filtrado, closed filtered. Vamos a definir cada uno, y para esto explicaremos qué hace Nmap, tanto en el protocolo TCP como UDP, para llegar a determinar el estado de dicho puerto que esté escaneando. Empecemos con TCP. Aquí los principales estados son abierto, cerrado, filtrado y no filtrado. Empecemos por abierto. Un puerto se considera abierto cuando Nmap envía un segmento TCP, concretamente un segmento SYN, y recibe una respuesta SYN ACK, como tuviste que verlo
en el curso de redes. Al recibir esta respuesta se indica que el puerto tiene un servicio, que aceptó dicha conexión y que está dispuesto a seguir aceptando futuras. Por lo que Nmap al recibir este segmento, el de la respuesta, el sin ACK, finaliza la conexión enviando un segmento reset, RCT viejo, pero RCT suena mejor, evitando completar así el three-way handshake, ya que para completarlo y finalizar este apretón de manos deberíamos enviar nosotros un segmento ACK, pero como en este caso no queremos completar el apretón de manos, ya que realmente no nos interesa establecer ningún tipo de conexión, sino únicamente comprobar si el puerto estaba abierto o no, le enviamos un segmento reset, con lo que el apretón de manos no se completa, y se reduce mucho la posibilidad de que nos detecten dentro de la red. Ahora, esto que vimos fue un ejemplo del protocolo TCP, pero de un tipo de escaneo SYN, y en Nmap podemos usar otro tipo de escaneos, que no son necesariamente SYN, pero que igualmente pertenecen al protocolo TCP, y como tal los veremos de forma práctica más adelante. Y ojo, no significa que usando este tipo de escaneos no se pueda detectar si un puerto está abierto o no, va a depender mucho del contexto, pero principalmente me interesa que conozcas el tipo SYN, que fue el que te expliqué antes. Pero bueno, sigamos. Tendríamos seguidamente el estado cerrado, que retomando el ejemplo con un escaneo SYN, es básicamente que Nmap envía un segmento SYN, pero como respuesta del objetivo obtiene un segmento reset, con lo que Nmap entiende que el puerto está accesible, pero no hay ninguna aplicación escuchando en él. Básicamente, puede llegar a la ventana, toca la ventana, pero nadie abre. La ventana está accesible, pero no hay nadie que responda, igual que ella contigo. Siguiente estado, filtrado. Este se asigna cuando Nmap no puede determinar si un puerto está abierto o cerrado, debido a que no recibe ninguna respuesta a sus paquetes enviados. Ten en cuenta, no recibe ninguna respuesta. Si recibiese un TCP reset, directamente lo pone como cerrado. Pero en este caso, como no la recibe, no puede saber si está cerrado o está abierto. Y esto generalmente ocurre cuando hay un firewall u otro elemento de seguridad entre nosotros, con Nmap y el objetivo. Y ya por último, dentro de TCP, tenemos el estado no filtrado, que se utiliza para indicar que los paquetes, en este caso, sí llegaron al puerto de destino, pero Nmap no pudo determinar si el puerto está abierto o está cerrado. Esto generalmente ocurre en escaneos que no son del tipo SYN, es decir, los que te comenté antes que existen, pero que los veremos más adelante. Ahora, esto fue en TCP, veámoslo en UDP. Generalmente en UDP tenemos 4 estados, que son abierto, cerrado, abierto filtrado y filtrado. El estado abierto ocurre cuando Nmap envía un datagrama UDP y recibe una respuesta de la aplicación, indicando que el puerto está a la escucha. Así de simple, UDP no se da mala vida. Ahora, el estado cerrado. Este ocurre cuando Nmap envía el datagrama UDP, pero recibe una respuesta, concretamente un mensaje ICMP, de tipo puerto inalcanzable, por lo que nuevamente, UDP no se complica la vida. Siguiente estado, abierto filtrado. Este ocurre cuando Nmap no recibe respuesta, tras enviar el datagrama, y dado que no hay respuesta, Nmap no puede saber si el puerto está abierto o está siendo filtrado por un firewall. Y claro, ten en cuenta que este caso es mucho más ambiguo, porque estamos trabajando con UDP, en lugar de TCP, que sí, no se da mala vida, pero para Nmap es un dolor de cabeza, o bueno, dolor de bits. Y por último, el estado filtrado, que al igual que en TCP, un puerto en UDP se considera filtrado si Nmap no recibe ninguna respuesta. Y generalmente esto ocurre a diferencia de TCP, después de varios intentos. Dicho de otra forma, Nmap continuamente estará enviando datagramas, y en base a las respuestas que pueda recibir o no, podrá intentar determinar si el puerto está filtrado, abierto, cerrado o de vacaciones, viejo. Y algo importante, cuando yo te digo que el objetivo le responde a Nmap, o sea nosotros, con un mensaje ICMP, como recordarás, ICMP es un protocolo que no soporta datagramas del protocolo UDP, ni segmentos del protocolo TCP, porque actúa en otra capa, a nivel de por ejemplo el modelo OSI, ya que como tal son mensajes de control, pero que igualmente son mensajes que Nmap puede recibir e interpretar, para en base a ello, en este caso, determinar el estado de un puerto. Y te digo, ten en cuenta que Nmap, como cualquier herramienta, no es 100% precisa. Nmap como tal es una de las mejores que existen, a nivel de barrido de puertos, pero aunque sea una de las mejores no es que sea infalible, este compa también se puede equivocar. Por lo que en base a los resultados que te dé Nmap, tú también tienes que discernir y tener pensamiento crítico. Y en este punto tú te preguntarás, ¿falta un estado de puerto? ¿Que es cerrado o filtrado? Este como tal no lo incluí tanto en TCP como UDP, porque sí, puede aparecer. Y bueno, sería básicamente que Nmap, en base a la respuesta del objetivo, no sabe si el puerto está cerrado o hay una mínima posibilidad de que esté filtrado y que realmente está abierto. Pero como tal se utiliza principalmente para un tipo de escaneo, que se conoce como IP-ID idle, IP-ID idle, no nos compliquemos. Que este básicamente es un tipo de escaneo que se le conoce como escaneo ocioso, o sea como tú si fueras un escaneo, y se realiza para puertos TCP, donde no se revela la dirección IP del atacante o del auditor, no todo tiene que ser malo. Y aquí como tal usamos un host intermediario, conocido como zombie, que idealmente debería estar ocioso, es decir, que no genere tráfico por su cuenta, de ahí que se llame escaneo ocioso. Y como te digo, este estado de puerto suele pasar principalmente cuando hacemos este tipo de escaneos, por lo que con todo esto explicado, continuemos.
Muy bien, veamos ahora la instalación de esta belleza en Windows. Te digo, no está mal usar Nmap en Windows, pero Windows no está hecho para ser un sistema orientado al pentesting. Así que esto que veremos es a modo informativo, para por ejemplo usos puntuales. Pero por regla general, y para que evites morirte de ansiedad, no hagas pentesting en un Windows como base. Mi recomendación, viejo, tú haces lo que quieras. Pero bien, vamos a ver la instalación. Es tan simple como irnos a la web oficial, ya sabes que hay que dejar un espacio entre web y oficial porque si no decimos, pues eso. Y descargar el ejecutable. Acto seguido seguir los pasos de la instalación. Pero importante, en este punto de la instalación puedes quitarse Nmap, si no lo usarás, que como ya sabes es la interfaz gráfica, y el resto de componentes sí los puedes dejar. Y luego de esto continúas la instalación, y así es simple, viejo. Ya tienes Nmap en tu sistema. Ahora con esto explicado, vamos a verlo en Linux, así que continuemos. Muy bien, veamos ahora la instalación de Nmap en distros de Linux, concretamente en las basadas en Debian, que son posiblemente las que más llegues a usar. Si usas otra, pues viejo, el proceso es casi igual. Lo único que tendrás que cambiar posiblemente sea el gestor de paquetes a usar, que en este caso como nos basamos en Debian, pues será apt. Bien, en este caso tengo aquí un Ubuntu, y tú dirás, ¿por qué un Ubuntu? Porque sí. Y es tan simple como irnos a un emulador de terminal, y primero actualizar la lista de paquetes, con sudo apt update, e indicarle a través de un and que cuando este comando se ejecute con éxito, ejecute este siguiente, donde nuevamente usaremos apt. Pero en este caso para instalar el paquete nmap, y le metemos un guión también, para decirle como tú a ella, o sea, hacia todo. Y listo, papá. Además, sobra decir, que si vas a usar Kali Linux, Parrot u otra distro del estilo, no hace falta que hagas esto, porque nmap de forma predeterminada ya viene preinstalado. Bueno, en Kali Parpel no, pero asumo que tú no usarás ese. Así que con esto explicado, vamos ahora mismo a ver la instalación en Docker, que es la que realmente llegaremos a usar. Así que continuemos. Muy bien, vamos a reinstalar el laboratorio que vamos a usar en este curso. Y te digo, viejo, existen posibilidades infinitas de potenciales laboratorios que podríamos crear. Podríamos, por ejemplo, virtualizar dos máquinas, una con Nmap y otra la víctima, para hacer los escaneos. O por ejemplo usar Docker, donde digamos podríamos tener nuestra máquina anfitriona con Nmap y mapear los puertos de un contenedor vulnerable y empezar a hacer los escaneos. O también, podríamos instalarnos un contenedor que ya tuviese los servicios vulnerables corriendo e instalarnos en ese mismo contenedor Nmap y hacer los escaneos a una dirección de loopback, o sea, nosotros mismos. Pero lo que yo te propongo es el perfecto equilibrio entre ahorro de recursos y comodidad. Y es lo siguiente, vamos a usar Docker e instalaremos un contenedor con Ubuntu y otro con Metasploitable 2, que bueno, también es un Ubuntu. Y tú dirás, ¿por qué Metasploitable 2? Pues fíjate, a pesar de ser un sistema operativo que tiene vulnerabilidades de una dificultad pues muy baja, a nosotros eso no nos interesa, porque no buscamos explotar vulnerabilidades, por lo menos no en este curso, sino solamente hacer reconocimiento activo con Nmap. Y este sistema viene con muchísimos servicios, que por consecuencia están a la escucha, en muchos puertos, cosa que para aprender Nmap es lo único que nos interesa, de momento. Pero bien, siguiendo con la estructura del laboratorio, en el contenedor con Ubuntu instalaremos Nmap, y este contenedor lo vamos a meter en la red HIXnet, al igual que el contenedor de Metasploitable 2, para que así puedan verse entre sí, y podamos hacer los escaneos. Y te digo, esta arquitectura es mucho más ligera que usar dos máquinas virtuales, y mucho más segura, que por ejemplo hacer un mapeo de puertos de una máquina insegura, como Metasploitable 2, en nuestra máquina anfitriona. Y sí, soy consciente de que ya existen imágenes en Docker Hub, que únicamente nos traen Nmap instalado, por lo que en este caso nos podremos ahorrar, digamos, el instalar un contenedor con Ubuntu. Pero como tal, estas imágenes están diseñadas para ser usadas principalmente, no tiene por qué, pero sí principalmente, desde los propios comandos de Docker, lo cual es un dolor de Dragon Balls, y no es tan práctico. Con lo que la mejor opción es simplemente la que te mostré, es decir, correr un Ubuntu, luego instalarle Nmap, correr Metasploitable 2 y unirlos ambos en la misma red. Pero bien, ¿cómo lo hacemos? Primero, desde nuestro emulador de terminal, que en este caso sí, estoy usando el mismo Ubuntu de antes, que bueno, realmente es WSL. Pero bueno, con esta belleza abierta y con Docker ya instalado, bueno, y por cierto, que no te lo dije, aquí un consejito, papá. Este emulador de terminal de aquí te lo puedes descargar desde la Microsoft Store para Windows y te va a permitir abrir emuladores de terminal para, por ejemplo, PowerShell, CMD o los sistemas de WSL que tengas instalados. Y es mucho más cómodo que los clásicos, con los que ya viene Windows, o los que se instalan con WSL. Y nada, era eso. Mención no pagada, por cierto, pero está cómodo. Bueno, continuemos. Primero, nos crearemos la red. Para ello usaremos un Docker Create y le indicaremos que queremos crear, en este caso una red, y luego el nombre de la red, que en este caso es HIXnet, y que por defecto esta red es de tipo bridge. Ahora con esto hecho configuraremos los contenedores. Empecemos con Ubuntu. Simplemente hacemos un Docker run, le indicamos el nombre del contenedor, le indicamos que se une a la red de HIXnet y le indicamos que nos devuelva una bash, una vez lo haya configurado. Y evidentemente le mandamos la imagen, que en este caso es Ubuntu, a secas. Luego de que se descarguen las capas y se configure, ya estamos dentro, por lo que hagamos los pasos que tenemos que hacer aquí. Es decir, primero actualizaríamos la lista de repos, indicándole que sí a todo tipo de confirmación. Acto seguido instalaremos el paquete de Nmap y el paquete NetTools, porque si no, no podemos usar Xconfig, viejo. Y ningún ser vivo debería usar IPA, para ver la IP. Le suena mi peor enemigo. Y listo, ya tendríamos Nmap instalado. Y vemos que la IP de este contenedor es la siguiente. Por lo que con esto hecho, vámonos ahora a la otra ventana. Y aquí instalaremos Metasploitable 2. Y más de lo mismo. Ejecutaríamos un Docker run
le indicaríamos el nombre del contenedor, lo añadiríamos a la red de HIXnet, le indicaríamos que nos devuelva una shell bash y pondremos el nombre de la imagen, que en este caso yo te recomiendo que uses esta, que ves por pantalla. Puedes usar la que quieras, pero en este curso usaremos esta. Y cuando termine de configurarse accederíamos a este. Y fíjate, este contenedor tiene esta IP, pero aquí pasa algo. Si yo por ejemplo le hago un nmap desde el Ubuntu a Metasploitable 2, que bueno, ya te explicaré qué hace nmap cuando lo ejecutamos sin parámetros, fíjate que en este caso no detecta nada, ningún servicio ni ningún puerto. Y esto es porque esta imagen de Metasploitable 2 no viene con los servicios iniciados, por pura lógica, pero sí viene con un fichero llamado service.sh, que está en /bin, y que básicamente es un script en bash, que pone a correr todos los servicios vulnerables. Así que lo que haremos será ejecutarlo, llamándolo de forma absoluta, y verás que los servicios empiezan a habilitarse, y cuando esto termine podemos volver a la ventana del Ubuntu. Y si repetimos el mismo escaneo anterior, ahora sí tenemos resultados. Y con esto el laboratorio ya está listo, Rey. Y te digo, no indagué casi nada en Docker porque para eso ya está el curso de Docker para hacking ético, que tuviste que haberte visto. Y aquí lo importante no es redundar información, papá, es que aprendas cosas nuevas. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, antes de empezar veamos ahora un uso más elemental de nmap y algunas consideraciones que debes tener presente. Fíjate, nmap, desde una shell, lo podemos ejecutar una vez instalado, simplemente llamando al nombre del binario, esto porque ya estaría dentro del path, si no simplemente o lo añadimos al path o llamamos al binario, desde su ruta absoluta o relativa, pero como en este caso está en el path, simplemente escribimos nmap. Bien, la sintaxis, nmap va a recibir tanto argumentos como parámetros, y ten en cuenta que muchos parámetros de nmap a su vez pueden recibir más parámetros, siendo estos una especie de subparámetros del parámetro principal. Esto lo vas a entender más adelante. Pero bueno, la sintaxis es la siguiente, por buenas prácticas más que nada, y para evitar conflictos. Sería nmap, los parámetros, los argumentos se aplican, y finalmente el objetivo, que evidentemente también es un argumento. Ahora, cuando hablamos de enviarle a nmap como argumento un objetivo, ten en cuenta que nmap principalmente va a recibir o bien una dirección IP o un nombre de dominio. Eso sí, nmap no admite que le envíes el protocolo. Digamos que quieres escanear una web, por ejemplo scanme.nmap.org. Pues en dicho caso deberías enviarle nmap únicamente el subdominio, es decir, scanme.nmap.org, no la URL per se. Porque si le envías la URL con el protocolo, nmap te va a meter una cachetada, y muy bien dada. Por otro lado, a nivel de parámetros, podemos enviarle realmente un montón. Esta belleza hace de todo, hasta el almuerzo te hace. Y estos parámetros van a modificar el comportamiento que va a tener el núcleo de la herramienta, haciendo que realice uno u otro tipo de intento de conexión. Pero ten en cuenta, enviarle parámetros en este caso no es obligatorio. Argumentos sí, viejo, porque tenemos que indicarle que va a escanear. Pero parámetros como tal puede darse el caso de que no enviemos ninguno, y aún así funcione. Pero ya vamos a eso, tú tranquilo. Ahora tú me dirás, ¿qué parámetros puedo enviarle yo a nmap? Pues para eso, como ya sabrás, podemos usar el parámetro "-h", para ver la ayuda de nmap. Y por aquí tendríamos todos los parámetros, bueno, casi todos, los que podemos usar. Que esto lo explicamos todo en el curso de Linux, papá. Tuviste que haberlo visto. Pero bueno, retomando, como te dije, podemos no enviarle ningún parámetro. Es decir, solamente ejecutar nmap y el target en cuestión. Al ejecutar esto, la configuración por defecto es la siguiente. Nmap hará un escaneo de tipo TCP, si se ejecuta sin permisos de root, o de tipo TCP-SYN, si se ejecuta con permisos de root. Adicionalmente, que va a escanear los 1000 puertos más comunes. Ojo con esto, los 1000 más comunes, no los primeros 1000, como los que te comenté en el curso de redes. Digamos 21 para FTP, 22 para SSH, 80 para HTTP, y entre muchos otros. Y siguiendo con esto, y ya para finalizar, ten en cuenta que muchos parámetros van a requerir que sí o sí los ejecutes con permisos de administrador, porque hay ciertos parámetros que nos permiten manipular las peticiones que vamos a enviar. Y como en ciertos casos este tipo de manipulaciones, dependiendo más que todo del tipo de red donde estemos, puede ser un tanto delicada, pues para esto nmap te exige que sí o sí lo ejecutes con permisos de administrador. No es que lo haga principalmente como una medida de seguridad, sino que realmente sin permisos de root pues poco puedes hacer para generar como tal este tipo de modificaciones en los paquetes que vamos a enviar. Pero esto, como te digo, te lo voy a explicar más adelante. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veamos ahora cómo podemos enviarle objetivos a nmap, es decir, las diferentes formas que tenemos de indicarle a nmap qué objetivo u objetivos tiene que escanear. Aquí tenemos tres formas. La primera es una especificación directa, la segunda es una especificación desde una lista, y la tercera es una especificación de exclusiones. Veamos la primera, la especificación directa. Esta es muy simple. Se basa en que únicamente le indicamos a nmap, literalmente, el objetivo individual a escanear, ya sea una dirección IP, un dominio, un rango de direcciones IP, o meramente una dirección de red, eso sí, en notación 6DR. Ahora, la siguiente forma, que es especificando a través de una lista. Es decir, por ejemplo, si tenemos un fichero con varias direcciones IP, podríamos enviarle este fichero a nmap, para que nmap leyera este fichero y escaneara cada host, que indicamos aquí. Eso sí, nmap va a tomar cada línea como un host. Por consecuencia, si queremos que escanee varios, tenemos que ponerlos separados, por un salto de línea. Y podemos enviarle este fichero a nmap con el parámetro "-il". Y ten en cuenta que en este caso los parámetros, como ya te dije, son case sensitive. Es decir, que no es lo mismo poner
poner IL en minúscula, K en minúscula y L mayúscula. Esto es importante, viejo. Pero bueno, será el parámetro -IL y luego la ruta absoluta relativa al fichero en cuestión. Y con esto Nmap ya comenzaría a escanearlos. Y ya por último, podemos especificar exclusiones, es decir, indicarle a Nmap que ciertos hosts no se escaneen. Y para esto podemos hacerlo de las formas anteriores, es decir, de forma específica o a través de una lista. Si es de forma específica usaríamos el parámetro -exclude, seguido de los hosts que queremos excepcionar, digamos una IP o un nombre de dominio. Y la siguiente forma, a través de un fichero, donde en este caso el fichero contendría las direcciones IP o nombres de dominio, que en lugar de escanearse se van a excluir. Y para enviarle este fichero en Nmap no usaríamos -IL, sino que usaríamos --exclude file, o sea excluir fichero, viejo. Y de igual forma, le enviaríamos como argumento la ruta absoluta o relativa a dicho fichero. Y listo, viejo, así de simple. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veamos ahora cómo podemos especificarle en Nmap qué puertos queremos escanear. Fíjate, para esto tenemos muchos parámetros, pero la forma más simple de hacerlo es con el parámetro "-p", en minúscula, P de port, o sea de puerto. Y podríamos por ejemplo indicarle un puerto individual, especificar varios puertos separados por comas, especificar un rango de puertos, por ejemplo desde el 1 al 65.535, y también podríamos especificarlo por protocolos, con la sintaxis inicial del protocolo, dos puntos, y los puertos en cuestión. Por ejemplo, si es UDP, U, dos puntos, y los puertos como tal, separados por coma. Y luego, por ejemplo, si queremos incluir los de TCP, pues pondríamos una T, dos puntos y los puertos en cuestión, ya sean individuales, en rangos o como tú quieras, papá. Y ten en cuenta, le podemos enviar como argumento a este parámetro un guión, tanto como resultado que el parámetro sea "-p-", que al hacer esto le indicamos en Nmap que escanee todos los puertos, es decir, hacer un "-p 1 65.535 o hacer un "-p-", para efectos de Nmap sería exactamente la misma orden. Y es evidente, viejo, cuando vayas a enumerar un activo, lo más recomendable es escanear todos sus puertos, tanto TCP como UDP, y para esto haciendo uso de otros parámetros, para por ejemplo acelerar el escaneo, para tener esos resultados más rápido, y en base a esos resultados, ya hacer un escaneo más profundo, con otros parámetros, pero únicamente a los puertos que identificamos. Es decir, no es muy óptimo que le hagas un escaneo profundo a todos los puertos, porque realmente lo que estás haciendo es generar mucho más tráfico innecesario, además que posiblemente vas a tener que esperar un montón. Ahora, siguiente parámetro, tenemos "-exclude ports", que como su propio nombre nos dice, nos permite excluir puertos, tanto individuales o por rangos. Es decir, podemos por ejemplo decirle que escanee todos los puertos, pero que no escanee los puertos 21 y 22, o por ejemplo los puertos desde el 21 al 333. Y esto es bueno por ejemplo si quieres escanear todos los puertos, pero digamos en la auditoría te dijeron que hay un puerto que no puedes tocar, porque corre un servicio que no quieren que veas, porque es sensible y le da ansiedad. Tenemos otro parámetro, que es "-top ports", y con este le podemos indicar en Nmap que escanee el número de puertos más comunes, en base a los que él considera que son los más comunes. Y este parámetro recibe como argumento el número de puertos más comunes que queremos escanear. Por ejemplo, si queremos escanear los primeros 100 más comunes, le enviaremos 100 a este parámetro. Y es completamente lógico, no va a escanear los primeros 100 puertos, sino los 100 más comunes. Y como ya pudiste intuir, si por ejemplo aquí ponemos 1000, es decir, los 1000 más comunes, es el por defecto que usa Nmap, si no le indicamos lo contrario. Por lo que en base a la información que ya tienes, si tú ejecutas un Nmap a secas, sin permisos de root o de administrador, realmente estarías ejecutando un escaneo de tipo TCP a los 1000 puertos más comunes. Y si lo hicieras con permisos de root o de administrador, harías un escaneo de tipo TCP-SYN a los 1000 puertos más comunes. Y ya por último, tenemos un parámetro un tanto curioso, que es "-port ratio", que básicamente permite centrarnos en los puertos más usados, pero estableciendo un umbral de frecuencia, algo así como el anterior pero diferente. Es decir, aquí nos centramos solamente en aquellos puertos que tienen una alta probabilidad de estar abiertos. Por ejemplo, si quisiéramos escanear los puertos que se encuentran abiertos, digamos con una frecuencia superior al 10% de las veces, usaríamos por radio 0,1, o sea 10%, papá, partiendo de que el 100% es 1. Y te digo, estos datos a nivel de por ejemplo los puertos más comunes, o la frecuencia de uso más común, los saca Nmap de una base de datos con la que cuenta, que se conoce como Nmap Service. No es que la fuente sea Arial 12, esto se puede medir. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablamos ahora de los escaneos TCP, que es diferente del escaneo tipo SYN, que vimos en un inicio, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Los escaneos TCP son precisamente eso, escaneos sobre puertos que corran servicios, que a su vez estén basados en el protocolo TCP, y como tal, este es el escaneo por defecto, que usa Nmap, si no le indicamos otro tipo de escaneo, y si lo ejecutamos sin permisos de administrador. Porque si lo ejecutamos como administrador de forma predeterminada usará el tipo SYN, pero sin permisos de administrador usará el tipo TCP. Y como te digo, al ser un escaneo de tipo TCP, es evidente que usa el three-way handshake,
handshake. Es decir, nosotros, en este caso Nmap, enviaría un segmento TCP con la bandera SYN activada. Si el puerto está abierto, nos devolvería un segmento SYN ACK, indicando su disposición para establecer la conexión. A lo que nosotros, desde Nmap, le responderíamos con un segmento, o paquete, ACK, completando así el establecimiento de la conexión. Pero ten en cuenta, al establecer como tal un establecimiento de conexión, esto puede provocar que si existen digamos firewalls u otros elementos de seguridad, con reglas bastante estrictas, pues bloqueen este tipo de conexiones. Lo que podría provocar que un puerto que esté abierto no saldría como filtrado, por lo que ya te expliqué antes, viejo. Pero bien, ¿cómo hacemos esto? Pues es muy simple. Solamente usaríamos Nmap y el parámetro "-st", S de scan y T de TCP. Luego los parámetros que queramos ponerle, que evidentemente no sean incompatibles con este tipo de escaneo, y finalmente el objetivo, al que vamos a apuntar. Pero como te digo, este tipo de escaneos puede que lo llegues a usar, pero es mucho más probable que uses el siguiente, que es un escaneo de tipo SYN, que sigue prácticamente el mismo procedimiento, pero en una parte del three-way handshake se interrumpe, y como tal nos cerramos el apretón de manos. Pero bueno, eso te lo explicaré en la siguiente clase, así que continuemos. Muy bien, hablamos ahora del tipo de escaneo SYN, que este es el tipo de escaneo que se hace por defecto en Nmap, cuando lo ejecutamos con permisos de administrador, y no le indicamos otro tipo de parámetro. Y este tipo de escaneo suele ser mucho más sigiloso que el tipo de escaneo TCP, ya que como te expliqué en clases pasadas, en este tipo de escaneo el proceso del three-way handshake se interrumpe. Es decir, pasamos de SYN ACK y ACK a simplemente enviar un paquete SYN, recibir un paquete SYN ACK y luego enviar un paquete reset, en lugar de un ACK, cerrando así la conexión, lo que va a minimizar muchísimo que un sistema de detección de intrusos o un firewall o cualquier otro elemento de seguridad nos pueda detectar en la red. Pero bueno, ¿cómo lo ejecutamos? Para esto simplemente podríamos ejecutar un Nmap, con por ejemplo sudo, y enviarle el objetivo, ya que como te dije de forma predeterminada se usa este tipo de escaneo. Pero ahora, si tú quieres indicarlo puedes usar el parámetro "-ss", es decir, scan-SYN. Scan-SYN. Y evidentemente puedes enviarle más parámetros, para personalizar más el escaneo. Pero como tal ten en cuenta que la esencia de este tipo de escaneo es ser un poco más sigiloso que el escaneo TCP, y que como tal seguimos dos de los pasos del three-way handshake, donde como te expliqué antes no culminamos el apretón de manos, y nos permite ser más sigilosos. Y esa es la esencia del escaneo SYN. Esto es importante que lo tengas en cuenta. La S es de SYN, no de sigiloso. Y hay mucha gente que piensa que es escaneo sigiloso. O sea, sí, el escaneo es más sigiloso que un escaneo TCP, pero la S es de SYN, no de sigiloso, viejo. Que hay que ver lo que se consigue uno por internet. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablamos ahora de los escaneos UDP. Este lo ejecutamos con el parámetro "-s minúscula U mayúscula, y básicamente nos permiten identificar puertos que estén corriendo con algún servicio que use el protocolo UDP como base. Y ten en cuenta que esto hay que forzarlo, porque si tú lanzas un Nmap a secas, este compa de forma predeterminada no va a escanear puertos UDP. Cuando digo puertos UDP me refiero a puertos que corran servicios que usen el protocolo UDP, nada más aclaro. Por lo que es importante que lo tengas en cuenta, ya que perfectamente nuestro objetivo podría tener su única vulnerabilidad en un puerto que podamos identificar a través de un escaneo UDP, por lo que es importante. Pero bien, ¿qué hará Nmap cuando le indiquemos este parámetro? Es muy simple, viejo, y es lo que te expliqué en clases pasadas. Si un puerto UDP está abierto, perfectamente podría no responder a los datagramas que le enviemos con Nmap, resultando así en ausencia de respuesta. Y si el puerto está cerrado, nuestro objetivo nos responderá con un mensaje de error ICMP, de tipo puerto inalcanzable, que esto intuyo que lo tienes claro porque lo explicamos antes. Y ahora, algo importante, los escaneos UDP son exageradamente más lentos que los escaneos por TCP, y por consecuencia suelen ser menos fiables. Es decir, podemos conseguirnos con muchos más falsos positivos, o falsos negativos. Pero bueno viejo, esto es un mal necesario. Y la sintaxis es muy simple, ser nmap, -su, los parámetros que queramos indicarle, y el objetivo en cuestión. Y luego de hacer este escaneo te vas a YouTube, pones una meditación ahí potente, y te estás unas 3 horas en el éter, mientras esto termina. Te digo, si vas a escanear todos los puertos con este tipo de técnica, amigo, prepara esa paciencia. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablamos ahora de los escaneos SCTP. Te digo, esto es muy poco probable que lo llegues a usar, solo en situaciones muy puntuales, pero yo prefiero explicártelo todo, papá. Fíjate, SCTP es un protocolo a nivel de capa 4, que es similar a TCP y a UDP, por lo que en este caso, como podrás entender, no será solamente válido si nos enfrentamos a un objetivo que usa algún servicio que implementa este protocolo. Y te recuerdo, este es un protocolo adicional a TCP y a UDP, no es un protocolo como tal que tome como base las reglas de TCP o UDP. Esto es importante, viejo. Y principalmente lo verás en ciertos entornos de red,
principalmente en aquellos que utilizan aplicaciones, digamos, de telecomunicaciones o de redes móviles. Pero bien, ¿cómo lo hacemos? O sea, el escaneo. Principalmente tenemos dos parámetros que nos permiten interactuar con este protocolo. El primero es "-SI", que es de cierta forma similar al escaneo SYN de TCP. En este caso nosotros enviaremos un mensaje, conocido como SCTP init, al puerto que se vaya a escanear. Y si el puerto está a la escucha, nuestro objetivo nos va a responder con un init ACK, indicando que el puerto está abierto. Y si el objetivo nos responde con un mensaje abort, Nmap determina que el puerto está cerrado. Ahora, el siguiente parámetro, que sería "-SZ", que este básicamente es una continuación del procedimiento anterior, donde comienza con el escaneo init, luego recibimos nosotros un init ACK, con lo que intuimos que el puerto está abierto, pero en este caso con este parámetro lo que hacemos es enviarle un mensaje adicional, concretamente un cookie echo, que se envía para proceder con el establecimiento de la conexión. Y como te digo, no es que sea imposible que nunca te consigas algún servicio que implemente las normas de este protocolo, pero no es tan común, ya que únicamente este tipo de escaneos te va a ser útil en contextos donde sabes que se usa pues este protocolo viejo, y esto es lógico. Y es evidente, hacer un escaneo de este estilo sobre Metasploitable 2 no tiene mucho sentido, ya que este sistema no corre ningún servicio que se base en este protocolo. Lo puedes hacer, pero te va a clavar el visto, viejo. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veamos ahora el tipo de escaneo FIN. Esta se ejecuta con el parámetro "-SF, y como tal esta técnica de escaneo se basa en una peculiaridad del protocolo TCP, para así poder inferir el estado de un puerto. Dicho de otra forma, compadre, este tipo de escaneo envía paquetes TCP, paquetes o segmentos, pero solamente con la bandera FIN activada. Y la lógica detrás de esto se basa en el comportamiento que debe tener el host de destino. Es decir, los puertos cerrados no deberán responder con un paquete reset, mientras que los puertos abiertos no deberán respondernos con nada, por lo que es una forma mucho más sigilosa que por ejemplo un intento de escaneo SYN, para intentar identificar en este caso puertos abiertos o cerrados. Y como te digo, el uso es muy simple. Sería nmap, "-SF, en mayúscula, y el objetivo en cuestión, que para poder hacer uso de este parámetro debemos ejecutar nmap con permisos de administrador. Y ten en cuenta, es relativamente normal que en algunos casos, los puertos que veas abiertos, por ejemplo con escaneos TCP o TCP-SYN, los veas filtrados abiertos, en escaneos de tipo FIN. Qué rimón. Y de hecho, en los demás tipos de escaneos que veremos, por ejemplo los escaneos X+, los escaneos null, los escaneos ACK o los escaneos Maimon, ten en cuenta que en este caso los resultados van a ser muy diferentes a los resultados de por ejemplo un escaneo TCP o TCP-SYN, ya que como tal estos escaneos no están hechos para ser usados en todos los casos, sino que dependiendo del contexto te puede servir más uno u otro, por lo que es completamente normal que por ejemplo en un host, con un escaneo de tipo TCP tú puedas detectar todos los puertos abiertos, en principio, pero ese mismo host con un tipo de escaneo por ejemplo Maimon, no detectes ningún puerto abierto, y esto se debe a la naturaleza que cada host tiene, a nivel de cómo está configurado, para interpretar las peticiones TCP que pueda recibir. Y esto te lo comento porque en las clases futuras verás estos tipos de escaneos que estábamos comentando, y verás que los resultados son diferentes, a pesar de estar interactuando con el mismo host. Y esto por lo que te comenté antes. En este caso Metasploitable 2 tiene una configuración que le hace interpretar de una forma u otra las peticiones TCP que recibe, con las diferentes flags que tenga activadas. Pero vuelvo y repito, cada tipo de escaneo tiene que ser usado principalmente en un contexto en específico. Por ejemplo, los escaneos de tipo FIN se usan más que nada para confirmar que determinados puertos cerrados se encuentran cerrados. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablemos ahora de los escaneos null, que podemos ejecutar con el parámetro "-SN, en mayúscula, y que principalmente este tipo de escaneo está orientado a detectar puertos abiertos, sin establecer una conexión completa. Digamos que en paradigmas es similar al escaneo SYN, pero con una peculiaridad, que como tal aquí enviamos un paquete TCP, o segmento TCP, que tiene un valor null, es decir, que no tiene ninguna bandera. Banderas como SYN, ACK o FIN no están presentes, por lo que el comportamiento esperado en este caso es que los puertos cerrados deberán respondernos con un paquete reset, y si no se recibe respuesta, se podría inferir que el puerto está abierto o está filtrado. Y principalmente este tipo de escaneo se usa para pasar de cierta forma desapercibido de algún elemento de seguridad, ya que evidentemente no estamos enviando ninguna flag encendida, por lo que sí podríamos saltarnos ciertas configuraciones o reglas en el firewall. Y nuevamente, este tipo de escaneo también requiere permisos elevados, pero realmente estos escaneos se hacen para evaluar cómo se comporta un dispositivo en una red y poder obtener información de este, y deberás jugar con esto, dependiendo en gran medida de los elementos de seguridad que estén entre tú y tu objetivo. Y nuevamente, el resultado de este escaneo es completamente esperable, por lo que ya hemos comentado antes, viejo, y no lo voy a repetir más. Así que con esto explicado, continuemos.
Muy bien, hablamos ahora de los escaneos Xmas, o Xmas, o Christmas, o Feliz Navidad, viejo. Verás, podemos indicarle en Nmap que haga este tipo de escaneos con el parámetro "-sx. Y este tipo de escaneo se le conoce como escaneo de árbol de Navidad, ya que el paquete, o segmento, que se envía viene con 3 flags, activadas, que usualmente son fin, psh, que es push, y urg, que es de urgente, haciendo que el paquete esté iluminado, entre comillas, como un árbol de Navidad, o iluminado como Illuminatis, ya como tú quieras iluminarte, papá. Y ten en cuenta, al igual que pasa con los escaneos null y fin, la teoría detrás de los escaneos Xmas se basa en cómo los hosts responden a los paquetes TCP. En este caso, los paquetes que ya vienen con 3 banderas activadas, que fueron las que comentamos antes, para este tipo de escaneos. Dicho de otra forma, un puerto cerrado en este tipo de escaneos nos deberá responder con un paquete reset, mientras que un puerto abierto podría o no enviarnos alguna respuesta. Y en base a este comportamiento, Nmap nos dirá si está abierto o cerrado el puerto que esté escaneando en cuestión, con este tipo de escaneo. Y sobra decir que como estamos manipulando flags, a nivel del segmento TCP que se está enviando, deberemos ejecutar este escaneo con permisos de root o de administrador. Y la sintaxis es muy simple, "-sx", luego los parámetros que queramos y finalmente el objetivo. Aunque ten en cuenta algo, este tipo de escaneos, pues ten en cuenta que no los vas a usar tanto. Yo te los comento porque los tienes que saber. Pero como te digo, los vas a usar en casos muy puntuales, porque concretamente este tipo de escaneos son realmente muy fáciles de detectar por cualquier elemento de seguridad con una mínima configuración decente. Pero en ciertas circunstancias sí es verdad que te puede ser útil, más que nada como una confirmación de los resultados que por ejemplo te arroje otro tipo de escaneo. Pero como te digo, esto en un caso muy remoto. Y nuevamente, el comportamiento de este escaneo es el esperado, en base a lo que hemos comentado anteriormente. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablemos ahora de los escaneos Maimon. Sí, tiene nombre de Pokémon. Los escaneos Maimon los podemos ejecutar con el parámetro "-sm, M en mayúscula. Y esta es una técnica de escaneo que no es tan conocida, pero de igual forma sí está bien que tú la conozcas. Y esta se basa en enviar un paquete TCP con las banderas FIN y ACK activadas, de forma simultánea. Con lo que conseguimos es que los puertos cerrados nos respondan con un reset, y los puertos abiertos no nos respondan con nada. Y tú dirás, pero esto es igual que el escaneo FIN. Pues casi, pero no, porque la peculiaridad radica en que ciertos sistemas y configuraciones, sobre todo de firewalls, pueden tratar estos paquetes de una forma inusual, permitiendo que el escáner identifique puertos abiertos de una forma que otros escaneos directamente no van a poder. Dicho de otra forma, es hacer otra manipulación de los paquetes que enviamos, para que de esta forma si hubiese alguna configuración o elemento de seguridad, a pesar de esto aún así poder identificar puertos abiertos. Pero bien, ¿cómo lo usamos? Pues es muy simple, usamos un nmap-sm, luego los parámetros que queramos y el objetivo en cuestión. Y ten en cuenta que para este tipo de escaneo también tenemos que hacerlo con permisos de usuario root. Y verás que en este caso no vemos respuesta, aunque los puertos sabemos que sí están abiertos. Y esto por lo que te expliqué antes, en la forma en que en este caso Metasploitable 2 gestiona los segmentos TCP que recibe, concretamente los segmentos TCP con las banderas FIN y ACK encendidas. No es que en este caso Nmap no funcione, es que sencillamente este tipo de escaneos, como todos, hay que usarlos en un contexto en específico e ir probando, viejo, con demás parámetros. A lo que voy es que no existe una fórmula exacta de usar Nmap que funcione en todos los casos, te tienes que ir adaptando. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veamos ahora cómo podemos identificar el sistema operativo de nuestro objetivo. Y te digo, hay múltiples formas de hacerlo. La forma que nos ofrece Nmap es realmente bastante ruidosa, y obviamente que existen formas más simples, a nivel de generación de menos tráfico, para intentar identificar un sistema operativo, mismamente por ejemplo a través del TTL. Pero como sabes, este valor es manipulable, y no es 100% preciso. Y como este es un curso de Nmap, pues tengo que mostrarte cómo se hace esto a través de Nmap. Fíjate, Nmap para esto emplea un parámetro, que es "-o", en mayúscula, con lo que al empezar el escaneo la herramienta va a empezar a analizar, eso es obvio, pero concretamente va a analizar el comportamiento que genera el sistema operativo de nuestro objetivo, y en base a dicho comportamiento intentar determinar qué sistema operativo está usando, porque es evidente, cada sistema operativo puede tener un comportamiento ligeramente distinto, en términos de cómo responden a ciertos tipos de paquetes que envía Nmap, y sobre todo, a cómo se estructuran estos paquetes que se envían, lo que puede ser utilizado por Nmap para inferir sobre el tipo de sistema operativo al que nos estamos enfrentando. Y como te digo, para esto se usa el parámetro "-o", en mayúscula, y es tan simple como Nmap -o y el objetivo en cuestión, o si le quieres meter más parámetros pues le metes más. Y evidentemente, tenemos otros parámetros que podemos usar para personalizar mucho más el uso de -o, y tenemos para esto dos parámetros. El primero es --, o scan limit, que básicamente le dice a Nmap que limite los intentos de detección del sistema operativo, y esto se usa principalmente cuando estamos escaneando varios hosts, para que de esta forma Nmap al escanear varios, pues lo que la herramienta considere que pueden ser más prometedores, a nivel de que se puede identificar de forma exitosa su sistema operativo, con este parámetro le indicamos que tome en cuenta solamente estos, y que ignore lo que posiblemente, aunque intente escanearlos, no consiga dar exactamente con su
sistema operativo. Y el uso es muy simple, ser nmap-o y luego el parámetro en cuestión, que va a modificar "-o". Y como te digo, esto principalmente se usa cuando escaneamos varios hosts, tanto si vienen de un rango, de una dirección de red o de una lista. Y ya por último, tenemos "-" o yesScanWest, que con este le indicamos todo lo contrario. Es decir, le indicamos a Nmap que se ponga muy agresivo e intente identificar el sistema operativo del host que le indicamos, y que esto lo haga como dé lugar. Evidentemente, al ser muy agresivo generará mucho más tráfico, y puede ser que nos dé falsos positivos, pero como tal es la forma de indicarle a Nmap que se deje el alma en intentar identificar el sistema operativo, y ya si no puede, pues no pudo, pero por lo menos hizo el esfuerzo. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablemos ahora del timing en Nmap. Y cuando hablamos de timing me refiero a controlar la velocidad y sobre todo la sigilosidad de las peticiones que enviemos. Nmap nos ofrece múltiples formas de gestionar, por ejemplo, la velocidad con la que envía sus peticiones. Y es lo que voy a empezar a explicarte, viejo. Primero tenemos los parámetros básicos a nivel de timing, que es el parámetro "-t" en mayúscula, que como tal este tiene que ir acompañado de un argumento, que concretamente es un número, del 0 al 5, donde 0 es enviar peticiones como una bolita y 5 sería como una bolita, con esteroides. Fíjate, el nivel 0 es Paranoid, que es el nivel más sigiloso y lento. Con este es muy poco probable que, por ejemplo, en una auditoría, algún elemento de seguridad te llegue a detectar. Pero evidentemente, los paquetes se envían con largos intervalos de tiempo, por lo que tendrás que armarte de paciencia. Y tampoco es muy óptimo, si no tienes mucho tiempo. Luego estará el nivel 1, que es Sneaky, que es un poco más rápido que el Paranoid, y esa es la diferencia. Luego está el nivel 2, que es Polite, que básicamente sigue la misma dinámica. Es un poco más rápido, pero igualmente prioriza evitar las detecciones. Luego está el modo 3, que es el modo normal, y que de hecho este es el modo por defecto en que se envían los paquetes en Nmap, sin tú indicarle nada. Es básicamente un equilibrio entre velocidad y sigilosidad. Luego estará el modo 4, que es el modo agresivo, donde como tal aquí se aumentan las posibilidades de detección, y sobre todo el tráfico, que se puede generar al hacer el escaneo, pero evidentemente va a ser más rápido. Y luego estaría el modo 5, que es el insane. Y este te digo, viejo, úsalo solamente por ejemplo en entornos controlados. Digamos por ejemplo en máquinas de Hack the Box, Try Hack Me, o meramente entornos en local. Porque en un entorno realista, hasta mi abuela detecta esto. Básicamente porque el ruido que provoca en la red es enorme y no es tan óptimo. Vas a conseguir resultados más rápido, evidentemente, pero la carga que le metes a la red es bastante potente y no suele ser tan práctico, por lo menos en auditorías. En CTF sí. Además que ten en cuenta que esté más propenso a tener falsos positivos. Seguidamente, tenemos otro parámetro. Tenemos "-host timeout, que es básicamente establecer un límite de tiempo, después del cual Nmap va a abandonar el escaneo de, por ejemplo, un host, si no ha podido completarlo. Que esto te va a ser muy útil, por ejemplo si tienes una ventana de tiempo en la que puedes hacer escaneos. Pues con esto te aseguras de que si por ejemplo tienes 30 minutos para hacer un escaneo, puedes poner de cierta forma este temporizador. Y te vas a asegurar que como máximo el escaneo va a durar 30 minutos, se complete o no. Y evidentemente, si son segundos le indicas con una S, si son minutos con una M, si son horas con una H, y si eres tú pues le pones otra H, de hermoso que eres, guapo. Y ya por último, tenemos otro parámetro, que es min rate y max rate, que con esto básicamente podemos controlar la tasa mínima y máxima de paquetes enviados por segundo, respectivamente. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que queremos escanear un host y queremos enviar por segundo no menos de 33 paquetes. Pues pondríamos min rate 33. Y siguiendo con esto, imaginemos que el límite máximo de paquetes por segundo que queremos enviar son 333. Pues simplemente pondríamos max rate 333. Con lo que nos aseguramos que en este caso Nmap va a escanear este host y enviará como mínimo 33 paquetes y como máximo 333. Y de ahí no pasa. Y te digo, estos valores los puedes personalizar, pero ten en cuenta, usa el sentido común, papá. Si le pones mínimo 11.000 paquetes por segundo, pues no esperes que eso mínimo no explote. Así que sentido común, viejo. Y te digo, evidentemente existen otros parámetros a nivel del timing en Nmap, pero principalmente los que vimos son los que posiblemente más llegues a usar. De aquí lo importante es que aprendas las cosas útiles, papá. No es que los demás no sirvan, sino que los que te comenté son los más comunes. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veamos ahora cómo podemos detectar las versiones de los servicios que corren en nuestra máquina objetivo. Básicamente, obtener mucha más información, en este caso los servicios, que podemos identificar previamente. Y para esto tenemos un parámetro, que lo vas a usar muchísimo, y es el "-sb, es decir, Scan Version, que este parámetro básicamente identifica los puertos abiertos dentro del host, y a su vez consume los servicios que están dentro de este, con el objetivo principal de identificar cuál es la versión de dicho servicio, para que a partir de esto nosotros, por ejemplo, podamos investigar si dicha versión tiene alguna vulnerabilidad o no. Y el uso es muy simple, viejo. Sería nmap-sb y el objetivo en cuestión. Y ten en cuenta, podemos especificar que únicamente lo haga, por ejemplo, algunos puertos en concreto. Digamos por ejemplo el puerto 21 de FTP, al puerto 22 de SSH y al puerto 80
de HTTP y obtendríamos los resultados. Pero ahora, para este parámetro también tenemos otros parámetros que nos permiten manipular la forma en que se va a comportar esta funcionalidad de Nmap. Fíjate, tendríamos el parámetro "version intensity", que evidentemente tenemos que usar luego del parámetro "sb", y con este parámetro podemos ajustar la intensidad del escaneo, donde debemos enviarle como argumento un valor entre el 0 y el 9, siendo 0 el más ligero y 9 un puñetazo en la cara para el servidor de destino. Y ten en cuenta, mientras menos nivel, pues menos precisa va a ser la información, y mientras más nivel, pues más precisa, pero evidentemente mientras más nivel, más tráfico de red va a generar, y esto en un entorno corporativo puede darte problemas, por lo que dependiendo del contexto es mejor que lo ajustes dependiendo de tus necesidades. Y te digo, el nivel por defecto de intensidad que usa el parámetro "sb, sin que tú especifiques nada, es 7, así que en base a esto tú ya puedes ir jugando. Siguiente, tenemos el parámetro "version light", que este básicamente es para hacer sondeos rápidos, y es equivalente a hacer un version intensity en el número 2. Básicamente, viejo, version intensity 2 es igual que version light, solo que le pusieron un parámetro aparte, porque quería protagonismo. Siguiente, tenemos "version all", que básicamente es lo mismo que version intensity en el número 9, es decir, es la máxima intensidad. Y ya por último, tenemos "version trace", que este como tal activa la salida detallada de la actividad del escaneo, con lo que por ejemplo podríamos depurar posibles errores que surjan durante el escaneo, o meramente ver de mejor forma cómo es que Nmap está intentando identificar las versiones de los servicios. Pero como te digo, viejo, generalmente tú solamente usarás "sb", que como sabes es la intensidad 7, aunque en algunas circunstancias puede que llegues a usar la 5. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablemos ahora de cómo podemos tener formatos de salida para los resultados de nuestros escaneos en Nmap. Y ten en cuenta, hablaremos tanto de formatos de salida, a nivel de por ejemplo almacenarlo en un fichero, hasta formatos de salida en la forma en la que la herramienta nos muestra los resultados, esto último sin necesariamente almacenarlo. Así que bien, empecemos en la forma en cómo podemos exportar los resultados de Nmap a un fichero externo. Ten en cuenta que aquí podemos hacerlo en 3 diferentes formatos. Tenemos el formato normal, el por defecto de Nmap, que podemos usarlo con "-on", o minúscula n mayúscula, o de output n de Nmap. Y básicamente usar este formato sería ver exactamente lo mismo que vemos por el emulador de terminal, pero almacenado en este caso en un fichero. Por otro lado, tenemos el formato grepeable, que podemos usarlo con "-og", y que nos sirve precisamente para esto, para tener un formato compatible con el comando grep, y poder filtrar mucho mejor la información, eso sí, usando este comando. Y ya por último, tenemos el formato XML, que básicamente exportará el resultado del escaneo en este formato, lo cual es bastante útil, porque en ciertas circunstancias podríamos usar incluso CSS, para verlo por ejemplo desde el navegador, de una forma mucho más visual, que ya te explicaré esto más adelante, don't worry. Y como tal este lo podemos usar con "-ox". Y bueno, realmente también existe otro tipo de formato, pero me da vergüenza incluso decirlo. Y es el formato para script kiddies, te lo juro. Que podemos usarlo con "-os", ese de, pues eso, script kiddie, donde nos presenta el resultado del escaneo de una forma mucho más simple, para script kiddies, básicamente. Pero como tal este no se va a usar, bueno, no debería usarlo. Y por otro lado, si quisiéramos exportar todos los formatos a la vez, usaremos "-oa", o de output y a de all, o sea de todos, papá. E igualmente luego del parámetro, el nombre de los ficheros en cuestión, con los que se exportará el escaneo en los diferentes formatos. Y ahora, antes de continuar con los otros parámetros, volvamos al parámetro OX, es decir, la salida XML, ya que como te comenté aquí podemos hacer unas ciertas modificaciones, y estas son varias, pero como tal la más interesante es la siguiente, y es usar el parámetro --stylesheet, donde le indiquemos una hoja de estilos, que se le va a aplicar al fichero XML, para que así podamos ver el resultado del escaneo, por ejemplo desde el navegador, de una forma mucho más sexy. Y tú me dirás, ¿de dónde saco yo una hoja de estilos? Pues viejo, de internet, ¿qué esperabas? Aunque ten en cuenta que Nmap ya cuenta con la suya propia, a la que puedes acceder por ejemplo desde el subdominio svn.nmap.org y concretamente en el directorio nmap, seguidamente en el directorio docs y por aquí acceder al fichero nmap.xsl, que como tal es la hoja de estilos que queremos usar. Y tú me dirás, ¿cómo referenciamos esto entonces en el comando? Pues muy simple, se lo enviamos como argumento al parámetro stylesheet a través de un signo de igual y entre comillas dobles, con lo que en este caso el resultado del escaneo se va a almacenar en un fichero .xml, que si lo abrimos desde el navegador, podrás ver que podemos ver todos los resultados del escaneo de una forma mucho más visual. Pero como te digo, esta es solamente una hoja de estilos, existen muchas más, y que en base a la hoja de estilos que uses, pues verás el escaneo de una forma u otra, eso ya como tú quieras, papá. Ahora, estos fueron formatos de salida, a nivel de exportación del resultado. Vamos a ver ahora formatos de salida, pero dentro de la ejecución de Nmap, es decir, sin exportar. Fíjate, aquí tenemos varios parámetros, por ejemplo el parámetro "-b", de verbose, que básicamente aumenta la cantidad de información que nos muestra durante el escaneo, es decir, podemos ir viendo lo que está haciendo Nmap sin tener que esperar a que termine el escaneo, para poder verlo todo. Y ten en cuenta, podemos usar un nivel de
verbose o varios niveles de verbose, para ver menos o más información, eso como ya tú quieras, papá. Seguidamente, tenemos "-d", que este es para depuración, con lo que podremos ir viendo los detalles internos del proceso del escaneo, y evidentemente, es útil de cara a depurar errores o posibles problemas. Y también podríamos controlar el nivel de información, desde una D a múltiples Ds, para ver menos o más información, de depuración. Hay que sacar un curso de rimas. Siguiente parámetro. Tenemos el parámetro "-reason", y es básicamente un parámetro para ser tóxicos, con Nmap. Básicamente, preguntarle por qué considera que un puerto está en determinado estado. Es decir, que nos explique por qué considera que un puerto, digamos, está filtrado y no está abierto. Básicamente comenzar a pelear con Nmap. Y el uso es muy simple. Es Nmap, el parámetro y el objetivo en cuestión. Y en este caso Nmap nos va a argumentar por qué considera que cada puerto está en el estado que indicó. Seguidamente, y también teniendo que ver con los puertos, tenemos el parámetro "-open", con lo que limitamos la salida del resultado del escaneo a únicamente los puertos que Nmap consideró que estaban abiertos. Y ya por último, "-packet tracer, no packet tracer. Este es un parámetro, no un quita salud mental. Y este básicamente nos muestra todos los paquetes enviados y recibidos durante el escaneo. Y ya, hace eso. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablamos ahora de Host Discovery con Nmap, que esto básicamente es poder identificar, por ejemplo, los hosts que estén activos en una red, para a partir de esto empezar a escanearlos de forma individual, a cada uno. Y tú dirás, ¿cómo te atreves a explicarme esto en este punto? Si en principio esto se debería explicar de primero. Y pues sí, en la mayoría de cursos te van a explicar esto de primero, pero aquí no, viejo, aquí somos diferentes. Y aparte de eso es que para hacer Host Discovery, primero hay que comprender qué está haciendo Nmap por detrás, ya que el Host Discovery se hace sobre varios tipos de protocolos, como lo son UDP, SSTP o TCP, con todas las banderas que podemos enviar activadas, o sea la SYN, ACK y demás. Y por eso quería primero explicarte los escaneos individuales, para en base a este conocimiento hacer lo mismo, pero en este caso Host Discovery. Pero bueno, mucha charla. Empecemos con los parámetros. El primer parámetro que posiblemente llegues a usar para Host Discovery es "-sn", en minúscula. Y básicamente con este le indicamos en Nmap que haga un escaneo de ping, y por consecuencia desactive el escaneo de puertos. Porque entenderás, como ya lo viste en el curso de redes, que cuando hablamos de ping hablamos automáticamente del protocolo ICMP, que al no ser un protocolo de comunicación como TCP y UDP, como tal no usa puertos. Es decir, al enviarle el parámetro SN a Nmap no interactuamos con ningún puerto, sino que meramente enviamos simples pings. Por lo que evidentemente es una técnica bastante rápida, y entre comillas discreta, para poder hacer un mapeo de la red. Aunque ten en cuenta, y como también lo comentamos en el curso de redes, es posible que muchos sistemas operativos lleguen a bloquear este tipo de mensajes, o sea los pings. Por lo que puede pasar que un dispositivo no nos devuelva ninguna respuesta, y nosotros pensemos que el dispositivo directamente no está encendido, cuando realmente sí lo está, solamente que bloqueó esta petición. Y esto generalmente suele pasar principalmente en los sistemas Windows. Por lo que te digo, no te fíes al 100% de este tipo de escaneos, porque si es así posiblemente te dejes muchos dispositivos por ahí, que tampoco es la idea. Pero bueno, la sintaxis sería Nmap-sn y luego el rango de direcciones IP a escanear, o el objetivo en cuestión, o la dirección de red. Siguiente parámetro, "-p mayúscula, n minúscula. Y lo digo así porque si lo digo rápido, pues es evidente, viejo. Digo penny. Qué risa, ¿no? Yo tengo uno, tú tienes uno, todos tenemos uno. Ya madura, ¿no? Bien, como tal este parámetro digamos que no debería estar aquí. Te explico. Con este parámetro le indicamos en Nmap que omita la fase de descubrimiento de host, o sea literalmente lo contrario a lo que queremos hacer, y por consecuencia no se usa para hacer un mapeo de red, sino directamente para acelerar el escaneo que por ejemplo le hagamos a un host en específico, que ya sabemos que está activo, y que por ende no hace falta que Nmap compruebe que esté activo. ¿Por qué te digo, viejo? Nmap implementa varias técnicas para descubrir si hay un host activo o no, y cuando digo diferentes técnicas hago referencia a diferentes tipos de solicitudes. Por nombrarte algunas, digamos la ICMP Echo Request, el ping de toda la vida, viejo. También está el TCP ping, el TCP ACK ping, el UDP ping, el ARP ping, el SSTP init ping o meramente el IP protocol ping, que este último se le conoce también como IGMP y no es tan usado. Pero te digo, si tú no fuerzas a través de parámetros en Nmap a usar un tipo determinado de solicitudes para por ejemplo descubrir hosts, ten en cuenta que Nmap tiene su propia lógica interna, que selecciona de forma automática el mejor tipo de solicitud, más adecuada basándose en el entorno de red, que por ejemplo tú le envías, o en base a los privilegios, con lo que ejecutas la herramienta. Por lo que como te digo, si tú no especificas nada, como tal Nmap mirará todas las formas de descubrir hosts que tiene, y en base al contexto de la red que estés escaneando, o del host que estés escaneando, o de los hosts que estés escaneando, Nmap va a determinar la que él cree que es mejor para el contexto en cuestión. Y no, Nmap no usa inteligencia artificial, esto es simplemente lógica de programación pura y dura. Pero a lo que voy, con el parámetro "-p mayúscula, n minúscula, forzamos a Nmap a que no intente ningún tipo de descubrimiento, de lo que te comenté antes. Es decir, independientemente del tipo de red, Nmap va a omitir el descubrimiento de host. Pero lo meto aquí porque simplemente
simplemente estamos hablando de descubrimientos de host. Y este parámetro pues tiene que ver, aunque sea todo lo contrario, viejo. Y es mi curso, viejo. Yo meto el guión pene donde quiera. Y la sintaxis es muy simple. Nmap, guión p mayúscula, n minúscula. Los demás parámetros que queramos y luego el objetivo en cuestión. Siguientes parámetros. Y aquí indagaremos un poco más en los tipos de descubrimiento de host, en base a cada protocolo o técnica de descubrimiento. Es decir, tendremos el parámetro "-ps", "-pa", "-pu" y "-pi", o conocido en LATAM como el papupi. Sí. Fíjate, "-ps" en mayúscula es para hacer host discovery, pero en base al funcionamiento del TCP-Sync, que ya explicamos antes. El PA es en base al funcionamiento del TCP-ACK, que lo explicaremos más adelante. El PU es en base al funcionamiento del protocolo UDP, y el PI es Python. Y aparte es en base al funcionamiento del protocolo SSTP, concretamente enviando paquetes SSTP init, como ya lo comentamos antes. Y la sintaxis, como ya pudiste ver, es exactamente la misma para todos. Nmap, el parámetro y el objetivo en cuestión. Y ten en cuenta que podemos enviarlo para que escanee los puertos más comunes, de forma predeterminada, o nosotros mismos indicarle los puertos que queremos que escanee, con este tipo de descubrimiento. Ahora, estos parámetros que vimos están basados en protocolos de comunicación, como TCP, UDP o SSTP, pero también tenemos otros parámetros, en base a protocolos que no son de comunicación directa. Es decir, aquí estaremos hablando de ICMP, y tendríamos los siguientes parámetros, "-PE, PP y PM. Con estos parámetros le indicamos a Nmap que utilice sondas de descubrimiento, basadas por supuesto en el protocolo ICMP. Y estos parámetros son especialmente útiles, principalmente en entornos de red donde los hosts están configurados para responder a cierto tipo de solicitudes ICMP. Y como te digo, viejo, esto no es que siempre sea así. Tú vas a tener que jugar en base al contexto donde estés. Pero bueno, los parámetros. El parámetro "-PE corresponde a enviar solicitudes del tipo echo request, o también llamadas ICMP echo. Seguidamente, "-PP utiliza sondas de solicitud, concretamente de sello, de tiempo ICMP. Dicho de otra forma, aquí estamos hablando de timestamp. Y ya por último, tendríamos "-PM, donde con este Nmap emplea sondas de solicitud, concretamente de máscara de subred ICMP. Dicho de otra forma, compadre, con esto nos referimos a need mask request. Y evidentemente, estos parámetros podríamos combinarlos, si se diese el caso. E igualmente aquí también podemos indicarle los tipos de puertos que queremos que escanee, con este tipo de descubrimiento. Y es evidente, papá. Podría mostrarte, por ejemplo, cómo se ejecuta cada uno, con cada detalle. Pero es que no hay mucho que mostrar, y sería redundar un poco, porque básicamente todos hacen lo mismo, solo con diferentes técnicas de envío de peticiones, y en algunos casos diferentes protocolos. Y no hay mucho más que mostrar, en este aspecto, más de lo que ya te expliqué, porque es evidente que dependiendo de los requerimientos de las auditorías que estés haciendo, puedes decantarte más por usar uno u otro. Y como ya te he dicho 1000 veces, viejo, no existe, digamos, una plantilla predeterminada para usar Nmap. Es más ir adaptando los parámetros a cada contexto. Aquí el contexto es tu padre, bueno, después de mí. Ahora, tenemos más parámetros, que son un tanto peculiares, por así decirlo, y los veremos en la siguiente clase. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, continuemos pues con el host discovery, y en este caso veremos más parámetros. Fíjate, tenemos el parámetro "-PO, que este nos permite especificar una lista de protocolos, o dicho de otra forma, nos permite enviar peticiones a través de múltiples protocolos, y estas peticiones serían de tipo ping, y la sintaxis es la siguiente, sería nmap, "-PO, y este parámetro recibe argumentos, y concretamente estos argumentos que recibe serán basados en la lista de números de protocolos, es decir, en los identificadores numéricos asignados por la IANA, como lo vimos en el curso de redes. Dicho de otra forma, y como resumen, viejo, debemos indicar a través de su valor numérico el protocolo o protocolos que queremos usar. Por ejemplo, 1 para ICMP, 2 para IGMP, 6 para TCP, 17 para UDP, 132 para SSTP y demás. Eso sí, se los tenemos que enviar separados por comas y sin espacios. Y en base a los protocolos que le indiquemos, Nmap va a intentar descubrir los hosts. Para esto enviando los paquetes que utiliza cada protocolo, que especificamos. Siguiente parámetro. Tenemos el "-n" y "-r" en mayúscula. Fíjate, con "-n" le indicamos a Nmap que no resuelva los nombres DNS de las direcciones IP escaneadas. Y como tal esto lo podemos llegar a usar en otros contextos. Por ejemplo, para mejorar la velocidad del escaneo, ya que evidentemente, al no hacer una resolución DNS, pues nos ahorramos eso durante el escaneo. Pero igualmente la pongo aquí porque tiene que ver con host discovery. Y por otro lado, tenemos "-r" mayúscula, que es todo lo contrario, es decir, indicarle a Nmap que sí o sí intente resolver todos los nombres DNS de todas las direcciones IP que le enviemos a escanear, aunque este como tal es muy raramente necesario, ya que de forma predeterminada Nmap va a intentar resolver los nombres DNS, por lo que en dado caso lo que tendrías que usar si no quisieras esto sería el "-n", que te digo, en escaneos que no son para host discovery posiblemente sí lo llegas a usar. Siguiente parámetro, "-DNS
DNS-servers. Básicamente con este parámetro le indicamos a Nmap los servidores DNS que queremos usar, para en el dado caso de que tenga que resolver nombres DNS, sepa a qué servidor DNS acudir. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una resolución DNS, forzando que la consulta la hagamos desde los servidores digamos DNS de Google, usaríamos Nmap-DNS-servers y la dirección IP de los servidores DNS de Google, que puede ser la 444 o la 888. Siguiente parámetro, --system DNS. Este es parecido al anterior, pero aplica únicamente para el sistema operativo. Es decir, con este forzamos a Nmap que la resolución DNS la haga a través del servidor DNS, que configuramos en local, en nuestro sistema operativo. Por eso existen DNS, papá. Y la sintaxis es la misma. Nmap, el parámetro, y el objetivo u objetivos en cuestión. Y ya por último, viejo, tenemos el parámetro traceroute, que como ya podrás intuir nos permite hacer un rastreo de la ruta hacia cada objetivo, después de completar el escaneo. Y como tal este compa está orientado más que nada a diagnosticar rutas de red. Y por ejemplo identificar algún problema, digamos cuello de botella, o meramente alguna interrupción en el tráfico. Dicho de otra forma, nos permite ver la ruta que toman los paquetes para llegar a nuestro objetivo. Y adicional a esto será el escaneo. Y la sintaxis es muy simple. Será nmap-traceroute, demás parámetros que queramos usar y el objetivo en cuestión. Y ahora sí, papá, con todo esto explicado, continuemos. Muy bien, hablamos ahora de los scripts de Nmap, o para los compas NSE, es decir, Nmap Scripting Engine, la proteína de Nmap, viejo, no nos compliquemos. Fíjate, estos scripts, como su nombre indica, pues son simplemente eso, códigos cortos, escritos en un lenguaje de programación, llamado Lua, y que permiten añadir funcionalidades a Nmap. Y ten en cuenta, Nmap viene por defecto con muchos scripts, que ya vienen creados, pero tú perfectamente puedes crear los tuyos propios, evidentemente hechos en el lenguaje de programación Lua. Ahora, estos scripts se dividen en 14 categorías. Principalmente, que son las siguientes. Tenemos auth, que son scripts que prueban o eluden la autenticación. Broadcast, que son scripts que descubren hosts, enviando paquetes a direcciones broadcast. Brute, estos son tontos. Y aparte intentan ataques de fuerza bruta. Default, estos son los scripts que se ejecutan por defecto, junto con la detección de servicios de Nmap. Y ten en cuenta, hay muchos scripts que pueden tener dos categorías, es decir, pueden estar en Brute y pueden estar en Default. ¿Esto qué significa? Que en ese caso ese script pertenecería a la categoría de Brute, pero Nmap consideraría que es un script que se suele usar de forma común y lo pondría en la categoría de Default. Pero básicamente, viejo, la categoría de Default no es como que vengan unos scripts que literal están hechos para eso, sino que digamos agrupa los scripts, pues eso, que se usan de forma común. Siguiente, Discovery, que se utiliza para hacer escaneos más profundos y obtener más información, por ejemplo de la red que estemos escaneando. DOS, o 2, o 3, o como quieras, papá. Estos prueban si un host es vulnerable a ataques de denegación de servicio. Siguiente, Exploit. Estos scripts como tal intentan explotar vulnerabilidades. Y en este punto tú me dirás, al principio del curso me dijiste que con Nmap no se pueden explotar vulnerabilidades. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Tranquilo, papá. Te admito que te dije eso. Y te lo dije porque realmente estos scripts, los de la categoría Exploit, no es que no funcionen. Realmente sí puedes llegar a explotar ciertas vulnerabilidades con ellos. Pero, siendo sinceros, es muy probable que llegues a usar exploits públicos, en dado caso, más que los exploits de Nmap, ya que como te digo, Nmap no está creado para explotar vulnerabilidades. Y aunque le metan muchos scripts, en casos muy puntuales, es cuando te van a llegar a servir. Por lo que sí, podrías llegar a usarlos, pero es muy poco probable que realmente te funcionen, en el 100% de los casos. Siguiente, External. Estos son scripts que interactúan con sistemas externos, durante su ejecución. Por ejemplo, que podrían consultar bases de datos, de vulnerabilidades, que estén en internet, y que evidentemente necesitan de internet para funcionar. Siguiente, Fuzzer. Esto básicamente pues hace fuzzing, viejo. Es decir, enviar entradas inesperadas o aleatorias a las aplicaciones y así descubrir cómo se comportan y detectar posibles fallos. Siguiente, Intrusive. Estos scripts se consideran los más intrusivos y evidentemente tienes que ir con cuidado, porque en una red que sea delicada, estos scripts pueden romper cosas, así que con cuidado. Siguiente, Malware. Estos básicamente funcionan como una especie de antivirus, pero muy entre comillas, porque realmente no es un antivirus. Pero lo que buscan son indicadores de que los dispositivos que vaya a escanear, intentar comprobar si están comprometidos o infectados por algún tipo de malware. Pero como te digo, esto no es un antivirus, no lo uses como tal. Siguiente, Safe. Estos son lo contrario a los scripts intrusive, es decir, estos no son nada intrusivos, y por eso son safe, porque se consideran seguros, para lanzarlos por ejemplo en entornos de producción. Es decir, los puedes lanzar y no se cae nada, en principio. Sabes que en producción se puede caer lo que sea. Siguiente, Version. Estos como tal mejoran la detección de versiones. Básicamente, hacen pruebas específicas a los servicios para obtener más información detallada. Son digamos la versión con esteroides del parámetro "-sb". Y ya por último, tenemos la categoría de Bull, que precisamente nos sirve para esto, para detectar vulnerabilidades en los servicios que detecte Nmap. Y aquí te aclaro algo, igual que lo hice con la categoría de Exploit. Nmap no se creó para ser un analizador de vulnerabilidades, ni tampoco para explotar vulnerabilidades. Por consecuencia, estos simplemente son scripts que le añaden estas funcionalidades a Nmap, pero su nivel de precisión y funcionamiento, te digo, deja mucho que desear. No es que no funcionen,
bien, son realmente útiles. Pero por ejemplo, si tú intentas hacer un pentesting solamente con Nmap y sus scripts, pues viejo, que la fuerza te acompañe. Pero bien, ¿dónde podemos ver estos scripts en el sistema operativo? Generalmente en sistemas Unix, Nmap almacena estos scripts en la siguiente ruta: user, share, nmap, scripts. La ruta es evidente, viejo. Por lo que si hacemos un ls, por aquí tenemos todos los scripts que podemos usar. Y evidentemente, podremos filtrar por categorías. Por ejemplo, usando find, de la ruta antes comentada, indicándole que solamente nos muestre ficheros, cuyo nombre empiece por lo que sea pero termine en nce, que es la extensión con la que se guardan estos scripts. Indicándole también que nos imprima los nombres, con un carácter nulo, como separador. Esto básicamente para poder manejar, de una mejor forma, los nombres de los ficheros, que puedan contener espacios. Acto seguido, el estándar output de este comando se lo mandamos como estándar input, al siguiente, a través de un pipe, y lo hacemos a través de sargs, para que sargs traduzca este output a un input válido del comando grep, donde le indicaremos en este caso, concretamente a sargs, que se mantenga atento a entradas separadas por un carácter nulo, porque lo pusimos antes. Y seguidamente en la lista que sargs le va a mandar a grep, le indicaremos que únicamente busque la cadena de categories, que es como tal donde está el valor de cada categoría. Y ahora este output se lo podemos mandar a otro grep, a través de otra tubería, o pipe viejo, donde finalmente filtraremos lo que es como tal la categoría que queremos ver, digamos pool, y como tal aquí veremos todos los scripts que pertenecen a esta categoría. Y te digo, si te viste el curso de Linux para hackinético, los comandos que ejecutamos hace un momento los tienes que entender. Y si por ejemplo analizamos el código de alguno, podremos ver que la categoría está impresa dentro de este. Y como te dije antes, pueden pertenecer a múltiples categorías a la vez. Ahora, esta fue la teoría de los scripts. En la siguiente clase veremos la práctica, pero sí era importante que entendieras esto. Por lo que con esto explicado, continuemos. Muy bien, ya vimos la teoría de los scripts de Nmap, ahora veremos la práctica. Primero, el más básico de todos, el parámetro --script. Con esta belleza podemos enviarle tanto un script de forma individual que queramos ejecutar, como una categoría o directorio. Es decir, podríamos ejecutar por ejemplo el script ftp_anon, que básicamente lo que hace es intentar un login de forma anónima en algún servicio FTP, o por ejemplo mandarle una categoría entera, digamos toda la categoría de discovery, y como tal ejecutaría todos los scripts. Y ojo con esto, ejecutaría todos los scripts que no pidieran argumentos, porque evidentemente hay muchos scripts que nos piden argumentos, y muchos de estos argumentos son incompatibles entre sí, por lo que si ejecutamos una categoría entera, por lógica, habrán muchos scripts que piden argumentos que no son compatibles entre sí, como te dije hace un segundo, por lo que no es tan práctico ejecutar todos los scripts de una categoría, pero yo te lo explico para que lo sepas, papá. Y evidentemente, ejecutar todos los scripts, digamos de la categoría intrusive, viejo, yo creo que es más fácil si lo que quieres es romper un PC que le metas un martillazo antes de lanzar ese comando. Y ahora ten en cuenta que podemos enviarle múltiples scripts separados por coma, no se limita simplemente a uno o a una categoría. Ahora tenemos otro parámetro, que es "-sc", donde se juega un poco con las palabras, ya que usualmente la S minúscula es de scan, pero en este caso la S minúscula con la C mayúscula se podrían tomar como las dos primeras letras de la palabra script, así que bueno, la gente de Nmap pues se la sabe. Y como tal esta lanza todos los scripts de la categoría de default, scripts que evidentemente y por lo general no piden argumentos, y por eso es que se pueden lanzar todos, de golpe o de cachetada como quieras. Y como podrás intuir, ejecutar un "-sc" es exactamente lo mismo que ejecutar, digamos, un "-script igual default. Básicamente van a lanzar los mismos scripts. Ahora, siguiente parámetro, "-scripts-args", que esta sería la solución a lo que te comenté antes. Es decir, con este podemos enviarle los argumentos a los scripts que seleccionemos. Por ejemplo, podemos lanzar el script http headers, que es básicamente para ver las cabeceras del protocolo HTTP, que este script como tal recibe varios argumentos. Por ejemplo, un user agent, y que podríamos especificar con este parámetro, con el que estamos explicando, donde la sintaxis sería la siguiente: el nombre del argumento que se va a recibir, que en este caso sería http.useragent, igual, y entre comillas dobles porque es un string, el valor de dicho argumento, por ejemplo John Cena, ¿por qué no? A lo que tú me dirás en este punto, pero bueno, ¿cómo sé yo qué argumentos le tengo que enviar a un script? O básicamente, ¿cómo sé yo qué hace un script? Pues primero, viejo, lo podrías saber viendo su código, pero si no quieres ver el código simplemente podrías usar otro parámetro, que es "-script-help", que va a recibir como argumento el nombre como tal del script que quieras consultar, que rimón, y es básicamente el manual de ayuda de cada script. Siguiente parámetro, "-script-trace". Este, como podrás intuir, activa la traza de los scripts. Básicamente, nos va a mostrar todos los datos enviados y recibidos, y que se generaron gracias a los scripts que utilizamos durante el escaneo. Siguiente, tendríamos el parámetro "-script-updatedb", que este básicamente actualiza la base de datos interna de los scripts de Nmap. Y esto es importante ejecutarlo, sobre todo si agregamos nosotros nuevos scripts, o meramente para actualizar los existentes. Si es que por ejemplo se hubiese lanzado alguna actualización, o nosotros mismos tocamos algo en el código. Esto
Esto es básicamente viejo para asegurarse de que Nmap toma los cambios que se hicieron a nivel de los scripts. Y ya por último, tendremos un parámetro que, bueno, realmente no es un parámetro exclusivo de los scripts de Nmap. Es, digamos, un parámetro que agrupa varias funcionalidades a la vez, por lo que evidentemente va a depender mucho del contexto, el usarlo o no, porque puede ser bastante intrusivo y generar mucho tráfico en la red. Y es el parámetro "-a" en mayúscula, que como te digo este combina, por así decirlo, varios parámetros de Nmap en uno solo. Te explico. Como tal, cuando ejecutamos un Nmap-a es prácticamente lo mismo que si estuviésemos ejecutando los parámetros "-sb", que es para ver las versiones, "-o", que es para identificar el sistema operativo, "-script default", que es para mandar los scripts de la categoría default, y "-traceroute", que es para hacer el rastreo de rutas. Y lo incluyo en esta clase porque de cierta forma tiene que ver con los scripts. Pero como te digo, es mucho mejor trabajar con los parámetros de forma individual, antes que lanzar uno que meta muchas cosas, viejo. O sea, estamos trabajando en redes. Y ten en cuenta que en entornos de producción, si le metes mucha carga a la red, posiblemente esa noche no duermas. Así que con esto explicado, vamos a ver más ejemplos de algunos scripts que sí o sí vas a llegar a usar. Así que continuemos. Muy bien, imaginemos que tenemos esta situación, donde escaneamos nuestro objetivo y detectamos que tiene en el puerto 21 un servicio FTP. ¿Qué podemos hacer en este caso con Nmap? Pues lo primero que podríamos hacer es intentar obtener más información, principalmente de la versión del servicio, y podríamos canalizar todo este escaneo al puerto 21 y obtendríamos más información. Pero claro, Nmap cuenta con varios scripts que podemos ejecutar sobre un servicio FTP. ¿Y cómo podemos consultarlos? Pues como lo vimos en la clase pasada, es decir, hacer un ls de user share, nmap scripts, e indicar que nos muestre todo lo que esté por delante y por detrás de FTP. Sonó raro eso. Y por aquí tenemos todos los scripts disponibles para FTP, que ya vienen con Nmap. Aquí perfectamente podremos probar todos, evidentemente sabiendo qué hacen, para que se adapten a nuestro contexto. Pero por ejemplo podremos usar el script ftp-anon, que ya te expliqué antes lo que hace, y es que básicamente verifica si el servidor FTP permite el acceso anónimo, es decir, poder acceder al servicio como el usuario Anonymous, sin contraseña, que esta es una configuración que se puede dar en servicios FTP. Por lo que, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues muy simple, viejo. Simplemente ejecutaríamos un Nmap al puerto 21 y con el parámetro script le indicaríamos cuál script queremos usar, que en este caso, como te dije, es ftp-anon, y se lo lanzamos al objetivo. Y como en este caso Metasploitable 2 tiene más inseguridades que un adolescente lleno de granos, pues aquí perfectamente esto funciona. Y de hecho nos lo indica por aquí. Pero ten en cuenta, esto en la vida real puede darse el caso, pero no es tan sencillo que a la primera un script te funcione. Por lo que, como ya te he dicho, tienes que jugar con todos los parámetros que ya hemos visto y adecuarlos al contexto. Pero en principio esta es una forma muy básica y muy simple de poder enumerar un servicio FTP con los scripts de Nmap. Y evidentemente no te limites solamente a este. Puedes usar tantos como quieras, papá. Aquí es como Barbie, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, ahora veremos cómo podemos enumerar, en este caso servicios web, con los scripts de Nmap, por lo que en este caso apuntaríamos al puerto 80. ¿Y qué podremos hacer en este caso? Pues más de lo mismo. Pues lo primero que podríamos hacer es intentar obtener más información, principalmente de la versión del servicio. Y por qué no podríamos lanzar también los scripts, que vienen de forma predeterminada. Y ten en cuenta que esto es especialmente útil aquí. Nmap permite que podamos combinar los parámetros. Dicho de otra forma, es lo mismo ejecutar un Nmap-sc-sb que ejecutar un Nmap-scb. Así que como tú quieras, papá, es lo mismo. Y en base a esta información podemos actuar. E igualmente, podemos consultar qué scripts de Nmap tenemos disponibles para HTTP, de la misma forma que los de FTP, es decir, un ls a user share, Nmap scripts, todo lo que esté por delante y por detrás, de HTTP. Suena raro, pero sí lo voy a decir, viejo. Y como ya te dije, puedes usar los que quieras, dependiendo del contexto. Los más comunes son los siguientes. Tendríamos el script http-enum, que básicamente lo que va a hacer es una especie de directory listing, es decir, en base a una lista de palabras que ya viene predefinida, va a enviar peticiones y va a evaluar las respuestas, para identificar así si existen recursos, que se llamen igual a alguna palabra que está dentro de la lista. Básicamente conseguir, entre comillas, recursos ocultos. Siguiente script. Tendríamos el script http server header, que básicamente nos identifica el software que usa el servidor web, y esto solamente cuando es posible. En muchas ocasiones no lo será, pero está bien que lo mandes igualmente. Y esto lo hará tomando la información de la cabecera server. Siguiente script. http security headers, que este básicamente va a enviar una solicitud al servidor web y analizará la respuesta para identificar así las cabeceras de este protocolo, pero centrándose principalmente en las cabeceras de seguridad, como digamos Content Security Policy, Xframe Options, Strict Transport Security y demás. Y ya por último, que evidentemente no son todos, aquí solamente es un ejemplo, viejo, puedes usar los que quieres y hay muchísimos, pero como te digo estos son los más comunes. Ahora sí, continúo. Y ya por último, tenemos el script HTTP Methods, que este básicamente verifica y lista los métodos HTTP, como get, post, put, delete y demás. Get, put, perdón. Básicamente para poder determinar cuáles son los que el servidor admite, lo cual es interesante, ya que con esto podemos entender qué solicitudes son válidas para el servidor, y en base a esto actuar, y partirle la cara. Así que con esto explicado, continuemos.
Muy bien, hablamos ahora de Nmap para ponquecitos, es decir, ZenMap, la interfaz gráfica de Nmap. Y a ver, esta va a ser la única ocasión en la que no te voy a obligar a que repliques lo que hago, no por nada, pero es que realmente prefiero que te centres en practicar con Nmap y no con ZenMap. Yo por mí no explicaría esta interfaz gráfica, pero bueno, es un curso de Nmap y hay que meter por algún lado a este señor. Y a ver, como tal te diría que lo usaras en casos muy puntuales, porque realmente lo que es el núcleo de Nmap se le puede sacar mucho más jugo desde una shell, que es desde la interfaz gráfica. Pero bueno, fíjate, este de aquí es ZenMap, salúdalo. Te lo presento. Tenemos por aquí varias opciones. Vamos a comentar las principales. ¿Qué serán los inputs? ¿Dónde podemos introducir información? Fíjate, tenemos el input de objetivo. ¿Dónde va a ir el host o hosts a lo que les vamos a mirar toda el alma? Por ejemplo, scanme.nmap.org. También tendríamos perfil, que básicamente son como plantillas predefinidas, sobre tipos de escaneos, y que en base al perfil que seleccionemos se nos va a mostrar por aquí, el comando como tal, que se va a ejecutar por detrás, que básicamente es usar nmap, con los parámetros que ya hemos comentado antes, y que van a cambiar dependiendo del tipo de perfil que se use. Y en las opciones intuitivas de por aquí, podemos consultar los resultados de los escaneos. Además, que perfectamente aquí para exportar los resultados, no usaríamos ningún parámetro de output, nos iríamos a scan y guardaríamos el escaneo. Por ejemplo, en este caso de forma predeterminada en formato XML, aunque podríamos guardarlo en todos los formatos, que ya vimos antes. Y perfectamente a partir de estos ficheros resultantes, en este caso el XML, podríamos importarlo nuevamente a la interfaz de ZenMap, lo cual sí es una ventaja de ZenMap, ya que por ejemplo de forma gráfica puedes ver otros resultados de otros escaneos, que digamos te pasen a otras personas. Pero bueno, una ventaja entre muchísimas desventajas, tampoco te emociones. Y como te digo, el uso que harás de ella no será más allá de esto, y no está mal usarla, pero es mucho mejor que si tienes que usar Nmap o ZenMap, pues viejo, usa Nmap. Y esto no es cuestión de que te veas más pro usando una herramienta u otra, o sea, eso no tiene sentido. La cosa aquí es que usar ZenMap te deja muy limitado, y usando Nmap sí le puedes sacar todo el jugo a la herramienta, que al final de cuentas es lo que importa. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, ahora para reforzar, hagamos algunos ejemplos, para usar varios parámetros que vimos a la vez. Fíjate, si te pido por ejemplo que escanees todos los puertos del host con la IP 172.18.03, que hagas un escaneo de tipo SYN, que no envíes menos de 3111 paquetes por segundo, que deshabilites cualquier tipo de descubrimiento inicial, porque entendemos que el host ya está activo, y que el resultado lo envíes a un fichero en formato nmap, que se llamará nmapsondeo.nmap. ¿Tú en este caso qué harías? Tienes 11 segundos. Bueno, no, tienes uno, se acabó el tiempo. Pues es muy simple. Para escanear todos los puertos usaríamos --p-. Para hacer un escaneo de tipo SYN usaríamos -ss. Para no enviar menos de 3111 paquetes por segundo, usaremos --minrate 3111. Para deshabilitar cualquier tipo de descubrimiento inicial, usaríamos el parámetro -p mayúscula n minúscula. Y para exportar el resultado en un fichero llamado nmapsondeo, en formato nmap, usaremos -on, seguido del nombre del fichero. Y finalmente la dirección IP del objetivo en cuestión. Y ten en cuenta, el orden en el que pongamos los parámetros no es tan importante. Mientras que los parámetros vayan acompañados de sus correspondientes argumentos, todo está bien. Ahora, siguiente ejemplo. Si yo te pido que de esos puertos abiertos, en este caso puertos TCP, porque hicimos un escaneo de tipo SYN, que detectamos con el escaneo anterior, si yo te pido que a esos puertos les saques las versiones y que les envíes los scripts de la categoría default, donde a su vez este resultado lo exportes a un fichero llamado nmapscan, con extensión .xml y con la peculiaridad de que vas a usar una hoja de estilos, por ejemplo la que te consigues en el subdominio que vimos en clases pasadas. ¿Tú qué harías en este caso? Tienes 33 segundos. Se acabó el tiempo. Pues es muy simple. Usaremos -p para indicar los puertos, de forma individual, todos los puertos abiertos. ¿Qué logramos conseguir? Acto seguido, usaremos el parámetro -scb o -sbc, como tú quieras viejo, es aquí da igual el orden, donde con el parámetro c lanzaríamos los scripts de la categoría default, y con el parámetro v conseguiríamos más información de las versiones, de los servicios que corren en dichos puertos, que vamos a escanear. Y finalmente, con el parámetro -ox exportaríamos el resultado, en este caso un fichero llamado nmapscan.xml, al cual aplicaremos una hoja de estilos, misma hoja de estilos que usamos en clases pasadas, y que podemos referenciar, mandándole como argumento la URL al parámetro stylesheet. Entiendo que en este punto estos dos ejemplos están más que entendidos, y si no viejo te repasas las clases, o no me hables. Y ya por último, si te pido que por ejemplo hagas un descubrimiento de host sobre la dirección de red 172.18.00 con máscara 6DR24, habilitando un envío de peticiones del tipo ICMP, y que a su vez deshabilites todo tipo de descubrimiento de host de nmap, pues tú harías una burrada como esta, a lo que yo me daría por satisfecho, porque veo que ya entendiste. Y si no entiendes por qué es una burrada, pues te vas al segundo uno y vuelves a verte el curso. Que falta de respeto, de verdad. Ahora bien, te digo, nmap no es solamente todo esto que vimos. Es evidente, el scope es mucho más amplio, por lo que te recomiendo que lo pongas en práctica por tu cuenta. Hay muchos más parámetros en los cuales puedes indagar, y que lógicamente tocaremos pronto en un futuro, principalmente sobre temas de evasión de firewall.
firewall, fragmentación de paquetes, el uso de dispositivos zombies y demás, que son conceptos que no los metí en este curso, para realmente no saturarte de tanta información, y que termines viendo el curso por cumplir, no por aprender. Eso aquí jamás, papá. Así que prefiero que tengas estas bases bien sentadas, y ya luego podemos indagar en lo demás. Si aquí, viejo, hasta que yo me muera te voy a enseñar cosas, tú tranquilo. Así que con esto explicado, continuemos. Bien hecho, papá. Felicidades. Ahora ya sabes usar Nmap. Como te dije antes, ponte a practicar por tu cuenta. Ya sabes cómo montarte tu propio laboratorio. Y además tienes activos online que puedes usar para escanear. Todo esto con permiso, evidentemente, para que así mejores tus habilidades. Recuerda que se trata de aprender porque haces lo que haces, no solo de lanzar comandos a lo loco. Y te digo, si esta fue la primera vez que tuviste contacto con Nmap, mírate el curso otra vez, a ser posible mañana, a esta misma hora. Y repasa tus apuntes. Ah, ¿no tomaste apuntes? Sin más, recuerda que yo soy Martín y que estás viendo Zigzag.